Cuando Rusia invadió Ucrania, muchos pensaron que sería el principio del aislamiento global de Putin, pero 3 años después la realidad no es nada más que más inquietante. No solamente ha resistido las sanciones occidentales, sino que también ha encontrado un respaldo en una red de aliados autoritarios. Por un lado, China ofrece tecnología, Irán envía drones y hasta Corea del Norte ha despachado soldados. Este respaldo no solo refuerza a Rusia en el campo de batalla, sino pone en evidencia esta colaboración más profunda, estratégica y cada vez más creciente entre regímenes que comparten algo más que solamente intereses puntuales. Y esta meta no es solamente resistir a Occidente, sino alterar las reglas del juego global. A lo largo del tiempo hemos conocido diferentes etiquetas como el eje del terror en el contexto de la guerra contra el terrorismo, hemos hablado del eje Berlín-Roma-Tokio en la Segunda Guerra Mundial y el día de hoy en este episodio vamos a hablar de lo que algunos analistas llaman el eje del caos, el cuarteto revisionista, ¿no? 4 países que no solamente buscan poner un nuevo orden, sino desestabilizar el existente. Hola a todos nuestros oyentes habituales y a todos aquellos nuevos oyentes, les doy la bienvenida una vez más. Esto es Warrior Diplomacy, este podcast, este espacio donde hablamos de las relaciones internacionales, el mundo de la geopolítica. Soy Fabio Almada, me escuchan una vez más desde Bruselas y estoy muy contento por explorar por fin un tema que llevo casi año y medio tratando de tocar, pero bueno, la situación no nos lo permitía. Y es explorar esta alianza, si es que la podemos llamar así, una de las más inquietantes del escenario global actual, y es, como he dicho en la introducción, esta creciente cooperación entre Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Este cuarteto de regímenes autoritarios que tal vez no tengan una alianza formal, pero sí que comparten intereses, contrincantes y una visión una visión común para el futuro del mundo. Para analizar este tema estoy más que honrado de volver a compartir este espacio con nada más y nada menos que Juan Carlos Pastor, profesor de la Universidad Complutense en Relaciones Internacionales y ya no es vicepresidente, sino que ahora es el presidente de la Sociedad Española de la Iranología. Juan Carlos es una voz ya muy familiar del podcast y bueno, como digo, es un placer tenerte, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí de vuelta. Esto ya lo siento como mi casa, prácticamente. No, lo es. Pasan los años y el panorama internacional nos da más y más temas para tratar y Juan Carlos, el de hoy va a estar buenísimo. Solamente para darle a nuestros oyentes un pequeño repaso, cuáles van a ser los 3 bloques que vamos a hablar, cómo tocaremos este tema. En el primero vamos a hablar de este nacimiento de un nuevo orden, ¿no? De este nuevo eje, cómo se le llama, qué los une, qué objetivos tienen, cómo ha evolucionado esta colaboración en los últimos años. En el bloque 2 tocaremos un poco más este contraataque del autoritarismo, ¿no? Ya en términos prácticos, cómo están intercambiando apoyo para avanzar sus políticas y sus estrategias a nivel internacional. En el bloque 3 tocaremos un poco más la respuesta a la altura de este caos, ¿no? Frente a este bloque en expansión, cómo puede responder el mundo democrático, si solamente con sanciones o si es hora de pensar en estrategias colectivas mucho más ambiciosas. Y Juan Carlos, antes de comenzar, como siempre, es mandar un fuerte saludo y un agradecimiento a quienes nos escuchan cada semana, todo el mundo que ha estado en el WhatsApp, en el chat de WhatsApp, escribiéndonos, mandándonos preguntas. Y bueno, pues aprovechar para recordarle a todo el mundo que si les gusta el podcast, pues nos pueden apoyar con una valoración en Spotify, compartir con sus amigos nuestro contenido o en redes sociales. Son gestos pequeños, pero no se hacen una idea cómo nos ayudan a crecer y a llegar a más oídos. Así que Juan Carlos, yo creo que podemos pasar con esta introducción y ir directo al primer tema. Pues Juan Carlos, entrando en directo, ¿cómo nace la cooperación entre estos 4 países? ¿Qué los une y cómo podemos llamarlos? Bien, pues principalmente nace de la necesidad de estos países que quieren encontrar una vía política distinta al régimen liberal que se ha instaurado desde la caída del muro de Berlín. Un régimen que se ha basado principalmente en los derechos humanos y sobre todo en un unilateralismo de Estados Unidos y de las democracias occidentales. Y aquí pues estos países está claro que no se encuentran nada cómodos. Durante un tiempo, algunos de estos países intentaron un poco acoplarse a este expansión de los derechos humanos, ¿no? Como es el caso de Rusia, que durante los comienzos intentó adaptarse a principios europeos y demás, o el caso de Irán, que también en los 90 apostó por un reformismo liberal parlamentario, o lo intentó al menos. Y en fin, al final todos estos sistemas políticos
se encuentran ahora mismo en una situación de resistencia, ¿no? Como es el caso, luego si quieres lo expandimos un poco más adelante, como es el caso de Rusia, que ha visto, por ejemplo, que no ha tenido esa capacidad de acabar con Ucrania tan rápido como quisiera el propio Putin. El caso de Irán, que lleva, pues yo diría que décadas ya en un sistema de resistencia tanto económica como militar, de no perder lo ganado en Oriente Medio. Y el caso de Corea del Norte, pues ya ni hablemos, ¿no? Es un país que lleva cerrado a cal y canto también décadas y que han sido capaces de aguantar lo suficiente como para encontrar un periodo de tiempo en el que las democracias liberales han perdido su capacidad de influir y de imponer a nivel internacional, pero sobre todo un periodo en el que Estados Unidos ha decidido voluntariamente, que esto también es muy interesante para debatir, voluntariamente ha decidido perder su capacidad de acción a nivel global, ¿no? Entonces, como digo, surgió de la necesidad de crear una especie de club de las autocracias, por decirlo de algún modo, en el que entre ellas puedan ayudarse, puedan cooperar para mantener esa resistencia. Y sobre todo lo curioso de esto es que son generalmente sistemas de gobierno que llevan décadas activos y que han empezado a dar desde hace tiempo signos de agotamiento, pero, insisto, están en un periodo de resistencia incluso a nivel interno que les ha permitido llegar a un punto en el que se hayan sentido bien, ¿no? En un régimen global en el que ya el de los derechos humanos pues no están tan en la mesa y donde ahora se encuentran más cómodos. Claro, si yo pudiera pensar en 3 pilares, principales de esta asociación, mira, yo diría, muy ligado a lo que has comentado, ese rechazo al orden liberal internacional, definitivamente comparten esta idea contraria al orden establecido, esta influencia que sí han dejado claro que la administración de Trump tiene una visión distinta, ¿no? Y se me hace interesante también el tema de cómo estos 4 países no es como una red de autocracias. Hay un libro muy bueno de la historiadora Anne Applebaum, me parece que se llama Authoritarianism Inc., creo, así como la asociación de estos países, cómo se comparten, y habla de que más que sea una coalición ideológica, es una red que coopera por conveniencia, ¿no? Por supervivencia y por poder. Y se me hace muy interesante que no están unidos por esta doctrina, sino por intereses, que es mantenerse en el poder, enriquecerse, silenciar opositores y protegerse mutuamente de sanciones, condenas y aislamiento. Y muy interesante, Juan Carlos, que hablas también de la presión tanto externa como la interna, que a veces se nos olvida que estos regímenes también tienen ciudadanos que no están muy a favor y es necesario también oprimir internamente, ¿no? Y un tercer pilar que me gustaría empezar a introducir es que esta cooperación cada vez es más militarizada, ¿no? Rusia proporciona a China con tecnología militar de última generación, también ha ayudado a Irán a desarrollar su programa espacial. De regreso, en el caso de Rusia, recibir tropas norcoreanas para reforzar en esta guerra contra Ucrania, ¿no? Se me hace ya algo loquísimo, Juan Carlos. Mira, antes de entrar en tanto tecnicalismo, sí me gustaría preguntarte un poco, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es la mejor manera de llamar a los 4, no? Porque ya pues desde el título hemos tenido en la preparación del episodio esa discusión. ¿Es un eje, es un cuarteto? En plan, cuál crees que es la mejor manera de llamar a estos 4 pensando en el tipo de colaboración que tienen? Bien, pues sí, justo como has dicho, lo estábamos debatiendo antes de entrar aquí a hablar en materia. Y primero voy a dar como mi opinión, digamos, personal, que yo los defino como eje de la dependencia. Y esto también es interesante porque ahora ya no tanto, pero con el tema del caso sirio y cuando Siria e Irak estaban unidas, ¿no? Por esas milicias iraníes, también entraba en este eje de la dependencia Hezbollah, por ejemplo, que era un actor que incluso tenía vida propia y que también era dependiente del resto de actores en ese momento, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista es un eje de la dependencia porque estos también se necesitan unos a otros para sobrevivir. Rusia, por ejemplo, está demostrando activamente que necesita a China económicamente para mantener su economía a flote, para mantener el rublo vivo. Y en el caso de Irán, por ejemplo, necesita a Rusia, entre otras cosas, para seguir estando presente en muchos conflictos de Oriente Medio, pero también para su propio programa nuclear, que ahora, como sabemos todos, está más en boca de todos que nunca. O el caso de Corea del Norte, que evidentemente, y esto también lo sabe cualquier analista, es ultra dependiente de China para todo, para tecnologías, incluso para su economía. Y luego está el caso de China, que realmente China no es dependiente de ninguno de estos actores, pero es verdad que los necesita de alguna manera para tener un pie también en la mayoría de estos conflictos, ¿no? Además hemos visto a China como ha sido mediador en el Golfo entre Irán y Arabia Saudí, ha sido también una especie de mediador en el caso de Ucrania, hasta este intento de Estados Unidos de hacerlo por sí mismo. En fin, por eso desde mi punto de vista es un eje de las dependencias, ¿no?
Pero también considero que aquí el concepto correcto sería eje, porque la mayoría de ellos están cooperando en una base de lo militar, ¿no? No sé si lo trataremos más adelante, pero bueno, Irán le está suministrando drones a Rusia, Corea del Norte, como has dicho antes, ¿no? Ha enviado tropas a Rusia, lo cual de por sí también es un poco preocupante, ¿no? Porque también no le irá al gobierno ruso en Ucrania cuando ha necesitado tropas coreanas, norcoreanas en este caso, para evitar que caiga al frente, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ves tú, pero en este caso yo creo que sería correcto llamarlo eje, al menos. No, definitivamente, te digo, ahí yo estaba un poquito cuestionándolo, ¿no? Más que nada por la naturaleza de su alianza, ¿no? Pensando en el eje de la Segunda Guerra Mundial, o sea, eran tres países que sí tenían acuerdos entre sí, y aquí lo noto más, o por lo menos mi opinión personal, es que es eso, un estilo de asociación por conveniencia, ¿no? Entonces, Mm, ¿qué tipo de concepto ponerle? Pues ya varía según cada quien, pero como lo dices tú, o sea, a pesar de que no tengan un tratado de defensa mutua o que sean parte de la misma organización de seguridad, es un sistema y se apoyan mutuamente. Y los diferentes conflictos que vemos a lo largo del mundo, creo que les están juntando todavía más, ¿no? O sea, nunca hemos visto una Rusia tan pegada y dependiente a China desde la invasión a Ucrania, ¿no? Y poco se habla, Juan Carlos, que estamos mm. hablando a unos pocos días de ese gran ataque sorpresa que hizo Ucrania con drones, que destruyó 30% de los de la flota de bombarderos estratégicos de Rusia, que creo que pues demuestra que esta invasión está dejando a Rusia cada vez más dependiente, tanto militar como tecnológicamente, diplomáticamente, económicamente de China. Yo si me permites añadir una cosa, que refuerza también lo que tú estás diciendo y lo que yo mencionaba previamente, es que generalmente, como digo, cooperan en materia militar y también económica, y es lo único que les motiva de alguna manera a seguir cooperando entre ellos, porque yo creo que en lo geopolítico, a pesar de que es verdad que, por ejemplo, en el conflicto de Ucrania sí que ha habido una cierta unión de estos cuatro países, pero hay otros conflictos geopolíticos que los mandan a pueblos opuestos, ¿no? Por ejemplo, uno que me gusta a mí citar mucho es el caso del enfrentamiento que tiene Irán con Azerbaiyán sobre Armenia, que en este caso Rusia apoya unilateralmente a Azerbaiyán. O bueno, si no lo apoya unilateralmente no ha hecho nada porque Azerbaiyán no invadiese Armenia hace 2 años, ¿no? O por ejemplo el caso de los enfrentamientos entre China e India, que además creo que en el capítulo anterior lo habéis mencionado, y cómo el eje aquí se rompe un poco en ver quién apoya a quién, ¿no? Entonces, dependen en algunos lugares, cooperan en algunos sectores, pero en otros, si hubiera un enfrentamiento abierto, sería bastante interesante apostar por quién apoyaría a quién. Siento que esta cooperación entre Rusia, China, Irán y Corea del Norte, como estamos explicando, no es solamente simbólica y no es abstracta, sino que tiene grandes consecuencias bien concretas y peligrosas hasta cierto punto para el orden internacional. Frente a esta idea de que sanciones, presión diplomática o el aislamiento pueden disuadir a estos regímenes, lo que estamos viendo es una realidad todavía más compleja. Es una red que se está adaptando, se está fortaleciendo y parece que cada vez actúa de forma más coordinada a pesar de esta informalidad. Y me gustaría preguntarte, ¿tú cómo ves esta cooperación para el orden internacional actual? ¿Crees que de verdad puede mover las cosas? Estamos hablando en este contexto de un Estados Unidos que también se retira de ese foro internacional. ¿Crees que esto significa que pueden estos países tener todavía más protagonismo tanto en los conflictos como en toma de decisiones? ¿O cómo ves su rol dentro ya del conjunto global? Pues mira, aquí me gustaría como separar este bloque y sobre todo por un lado me gustaría poner a China, que evidentemente, y yo creo que algunos lo auguraban en cuanto a cómo China ha ido haciendo los deberes antes de que el gobierno de Biden pues fuera reemplazado por el gobierno de Trump, que es ir posicionándose como un contrapeso al propio Estados Unidos. Parece que incluso lo vieron venir en algún momento, ¿no? Como siendo el mediador factible entre Irán y Arabia Saudí. También últimamente con el tema de los aranceles se ha mostrado como un país que puede rivalizar con los delirios, ¿no? Que tiene el propio Donald Trump, y que incluso ahora, cuando Estados Unidos ha dicho abiertamente que va a retirar los fondos a diversos organismos de Naciones Unidas, China ha dicho que va a aportar lo que falte, ¿no? De Estados Unidos. Y aquí creo que el caso de China evidentemente va a ser el que más va a repercutir a nivel internacional y el que va a ser un poco el pilar
o el país líder de este bloque de los cuatro o de este eje que hemos mencionado anteriormente. Y luego el resto de países, como decíamos, aquí hay una cuestión interesante que es la cuestión de las sanciones. Los tres países tienen sanciones económicas que pesan sobre su PIB y sobre su desarrollo económico normal, y entre ellos también se necesitan para generar espacios en el que no dependan de esas sanciones. A pesar de que hay que decir que hay mucha gente que mantiene que las sanciones económicas no están haciendo daño a estos países, yo creo que eso es un poco atrevido de decir, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, vemos cómo está la situación de Irán a nivel empleo, a nivel financiero y demás. Las sanciones económicas han destruido la economía iraní, por mucho que el gobierno diga que no, y es que es la realidad. Es decir, los iraníes a día de hoy tienen menos capacidad y son más pobres que hace 20 años, ¿no? Y en el caso de Rusia igual, han tenido un problema con la devaluación del rublo, y eso también ha sido gracias o por culpa de las sanciones. Pero sí que es verdad que están creando como foros internacionales para desacoplarse, ¿no?, de esa necesidad de depender del dólar, de la necesidad de depender de organismos que estén controlados por el sistema bancario que viene de Estados Unidos, y sobre todo porque además son países que dependen del sistema SWIFT bancario, es decir, no pueden hacer transacciones internacionales porque ese sistema bancario global depende de un sistema que está inventado por los Estados Unidos y que opera Estados Unidos, ¿no? Entonces, evidentemente, en la materia de las sanciones, aquí dependen mucho entre sí, y también aquí es interesante resaltar cómo están utilizando otros foros, digamos, menos basados en reglas liberales, como puede ser, por ejemplo, los países emergentes, ¿no?, o los países BRICS, para crear un nuevo espacio en el que puedan cooperar con países que hasta ahora estaban digamos, como apartados, y poder empezar a crear una alianza que rivalice con los países occidentales. Pero aquí también tengo que decir que estos países son bastante heterogéneos entre sí, es decir, se diferencian mucho entre ellos, y yo creo que en el punto de vista económico pueden llegar a cooperar, ¿no?, para inventar un sistema distinto al dólar o como queramos verlo, pero puestos en la mesa a nivel político son bastante diferentes, y no tengo muy claro si esos países podrían llegar a entenderse en lo político, incluso a nivel de sistemas pues eso, de gobierno, o en un conflicto abierto, ¿no? Un gran análisis. De hecho, en uno de los últimos episodios del podcast donde hablamos de las nuevas potencias, tocamos mucho el tema de los BRICS, y esa era nuestra conclusión, que a pesar de que los países BRICS y ya las nuevas incorporaciones tendrán puntos similares económicos, puntos similares, a nivel político y geopolítico hay un poco de confrontaciones, ¿no? Hablamos del caso de Irán y Arabia Saudita compartiendo la región y también rivalidades internas, ¿no? Pero es verdad que una cosa es tener intereses en común y una completamente distinta es compartir ya una estrategia geopolítica a ese nivel, ¿no? Así que definitivamente eso complicaría mucho esta creación de un orden internacional alterno, ¿no? Y yo creo que hay China, que definitivamente es el líder de este grupo, utilizar estos foros para todavía aumentar ese poder geopolítico que tiene. Y Juan Carlos, un par de temitas adicionales para hablar aquí y se me hacen muy interesantes, es cómo estos países se apoyan para difundir propaganda y manipular la información. Es interesante cómo después de la expulsión de medios rusos de plataformas en Europa y en Estados Unidos, fueron satélites chinos que estaban retransmitiendo la propaganda del Kremlin. También se me hace interesante tocar el tema de este gran muro chino en el Internet, ¿no? Para evitar que la información fluya, y es verdad que Rusia estos últimos años también ha metido muchísima más censura y bloques para que la gente en su país no tenga acceso a tanta información. Entonces, compartirse este estilo de tecnologías de represión les ayuda a mantenerse en el poder. Y otra cosa que creo que no se habla lo suficiente es de este enriquecimiento mediante el sistema financiero global. Y es paradójico, pero estos cuatro países utilizan las grietas del sistema financiero occidental en su beneficio, ya sea por firmas legales o no tan legales en las capitales financieras globales, pues lavan dinero y legitiman capitales provenientes de estos regímenes autoritarios, ¿no? Y nos hace darnos cuenta que esta lucha no es nada más geopolítica, diplomática, sino también tiene que ver con la información, también tiene que ver con el ámbito financiero, ¿no? En este podcast siempre tratamos de hablar de esta interconexión de todos los temas. Sí, bueno, aquí hay un tema muy interesante también que, por ejemplo, con el tema de los multimillonarios rusos, que durante mucho tiempo se decía que iban a empezar a presentar un problema para Putin cuando se vieran afectadas sus empresas y demás.
muchos de ellos, el problema que tienen algunos países de la Unión Europea es que al ser, digamos, vacíos legales en cuanto a lo financiero, aquí, claro, muchos capitales están viniendo a estos países y, por ejemplo, se me ocurre uno, de hecho hay una gran cantidad de ciudadanos rusos que tienen doble nacionalidad, por ejemplo, con Chipre, porque si tú envías a Chipre o mueves a Chipre una cantidad alta de dinero, automáticamente tienes derecho a la nacionalidad, ¿no? Entonces ya dejas de ser ruso y estos multimillonarios rusos operan como ciudadanos chipriotas y pueden mover dinero a través de diversos canales. Entonces, aquí yo creo que también los países europeos deberían hacer una reflexión porque al final, y volvemos a lo de las sanciones, también las sanciones afectan a la gente de clase baja y de clase media. Al final, los grandes capitales financieros, como he dicho, tienen la capacidad para evadir muchas de estas cuestiones y ya no hablemos, por ejemplo, también del papel de bancos como pueda ser en Dubái o incluso la banca islámica en Qatar, etcétera, que también sirve, por ejemplo, para propias empresas iraníes o para contratistas iraníes para recibir dinero del exterior y viceversa, ¿no? Entonces, claro, esto es un gran entramado a nivel global y aquí todos se benefician, incluso la propia China. Y en este caso, como con lo que decías también de la propaganda, es interesante como la mayoría de estos países, al no ser democracias y ser autoritarismos, pues son capaces de controlar de alguna manera la información que llega hacia adentro y cómo la reciben sus ciudadanos. En cambio, son capaces de afectar muy negativamente a través de redes que además son activamente de ese país, como es el caso de TikTok, ¿no? Que pertenece a China, cómo pueden influenciar a través de algoritmos y de estos temas en las democracias occidentales, ¿no? Y ese es el gran peligro que tenemos ahora. Y por eso creo que el futuro, digamos, de la Unión Europea es invertir especialmente en ciberseguridad y en contramedidas que eviten esta injerencia. Me surge mucho esta cuestión y me gustaría preguntártela, ¿no? ¿Tú hasta qué punto crees que esta alianza es sostenible, ¿no? Considerando que o sea, es verdad que es una asociación por beneficio, todo el mundo le viene bien por ahora, pero hay bastantes diferencias culturales, estratégicas, económicas también dentro de ellos, ¿no? Y al no tener una alianza formal, un tratado, sí hay interdependencia cada vez mayor, pero ¿tú crees que esta alianza es sostenible a largo plazo? Y meto un par de ideas aquí también en la cuestión. Por ejemplo, se habla que en este gran ajedrez geopolítico se habla, no, si la administración de Trump consigue de una otra manera asociarse más con Rusia, podrían alejarle más de China, como que romper por ahí. Lo mismo con Irán y este nuevo tratado. Hay analistas que dicen, no hay manera de que la interdependencia entre estos cuatro se rompa. O sea, esto es una tendencia que va cada vez mayor. Pero me gustaría ver tu perspectiva sobre esto. Pues mira, aquí pues dos cuestiones, ¿no? Van a durar tanto como duren sus sistemas autoritarios. Y aquí si el resto de países, sobre todo la Unión Europea y países occidentales, son capaces de pensar por adelantado y no ser reactivos, yo creo que sería interesante ver y analizar cuáles son los puntos de ruptura o de fractura que tiene precisamente este entente o este eje que se ha creado a nivel internacional, ¿no? Ya he mencionado algunos, como es el caso del Cáucaso, que es súper importante para la República Islámica y que Rusia está radicalmente en contra de que ocurra. Otros pueden ser, pues, por ejemplo, Asia Central o incluso el conflicto de Cachemira, que también creo que tiene bastante relevancia, o Taiwán, ¿no? Entonces, romper, digamos, de alguna manera esa cohesión que tienen a nivel militar estos países, yo creo que sería una vía para que esa alianza deje de ser sostenible entre ellas. Y luego, por otra parte, pues como decíamos, ¿no? Al final también depende de los actores internacionales. Has mencionado que hay algunos analistas que dicen bueno, que Trump cree que si tira de Rusia puede hacerle abandonar este club. Yo personalmente creo que es una visión un poco demasiado positiva o naif, como quieras llamarla, porque, bueno, yo no sé si hay algún motivo para que Putin pueda abandonar el estado en el que está, ¿no? A nivel interno tiene un dominio prácticamente absoluto de la disidencia interna y se lleva relativamente bien tanto con China como con Irán y, por supuesto, ahora con Corea del Norte, ¿no? Entonces, ¿por qué abandonar una postura en la que tú llevas ventaja? Y esto también se aplica incluso al tratado de paz que se está negociando en Ucrania, que tampoco me voy a meter mucho porque seguro que lo habéis tratado, de creer que Rusia va a anteponer los intereses de Ucrania antes que los suyos. Eso evidentemente no funciona así que yo creo que es una visión muy, muy naif. Sí, de acuerdo contigo. Yo también creo que hacer esta inversa de Kissinger es súper complicado.
Y eso creo que cuando Putin decide invadir Ucrania iba a ser hasta el final. Y digo, sí hemos tocado el tema, Juan Carlos, pero avanza tan rápido y cada semana tienes una noticia nueva que igual hay que irle dando actualizaciones, ¿no? Y sí, yo lo veo muy complicado. Tenemos un tema pendiente aquí en el podcast que creo que grabaremos a lo largo del verano y es de hablar de a lo mejor si empezamos a entrar en una nueva etapa geopolítica de Great Power Collusion, como le llama la última edición de Foreign Affairs, la revista, ¿no? Hablando de que las grandes potencias internacionales, pensándose como los americanos, los chinos y los rusos, van a dividirse el mundo en esferas de influencia, ¿no? Y como esta visión transaccional de Trump, pues le hace sentido de, oye, mira, el continente americano es donde yo tengo control, Europa, Rusia, te quedas, Ucrania, fírmame esta paz y te quedas ahí, lo reconozco, y pues Chile igual reconociendo también eso, ¿no? Lo que pues abre muchas cuestiones que creo que entraremos más en detalle a lo largo del verano, pero es verdad que parece ser que la visión diplomática, la visión geopolítica de esta nueva administración es ponerse a un lado estos valores, estas pautas que se llevan siguiendo décadas y a lo mejor sí dividirse el pastel de una manera distinta, ¿no? Y fíjate, Juan Carlos, a lo mejor un último tema para este bloque que nos va a dejar entrar muy bien al siguiente bloque es el riesgo de una crisis simultánea, ¿no? La coordinación de estos actores plantea este riesgo de que a lo mejor crisis en distintas partes del mapa se pueden retroalimentar. Se hablaba mucho en la invasión Rusia-Ucrania que era el momento perfecto para que China se fuera contra Taiwán, ¿no? Con un occidente con estos recursos y el interés enfocado en el conflicto en Ucrania, ¿no? O como un ataque iraní en el Medio Oriente también puede tensar todavía más el sistema global. Y hemos visto que Estados Unidos se ha visto bastante dificultado de poder apoyar a Ucrania, a Israel en sus dos conflictos según cómo les ha dado. Y ahora imagínate que se abre un frente más en Taiwán. Y bueno, son cuestiones muy complicadas, pero creo que en este tercer bloque podemos hablar de esta respuesta, de cómo las democracias libres, cómo los países occidentales pueden enfrentarse a todo esto. Yo creo que es importante decir y tener una posición bastante clara con esto, evidentemente según nuestras posibilidades, porque al final pues depende de los generales y demás, pero creo que tenemos que estar un poco radicalmente en contra de esta apuesta al reparto por bloques a nivel global, ¿no? Sobre todo porque sería un retroceso de siglos en la geopolítica y en la diplomacia hasta el punto de que es una vuelta al imperialismo del siglo XIX, ¿no? Es decir, Estados Unidos negocia con Rusia para que Rusia se quede una parte de Ucrania y yo me quedo no sé cuántos recursos que me van a venir bien y es un poco como se hizo en el reparto de África, ¿no? Realmente es doloroso decirlo, pero es así. Y en la medida de lo posible no tenemos que amparar estas cuestiones y evitarlo por los medios que sean posibles, ¿no? Y luego, con respecto a la situación de las multicrisis o policrisis, como también se las define, es que la problemática que estamos viendo es que se nos están acumulando muy rápidamente una sucesión de problemas a escala geopolítica, pero que ya no dependen siquiera solamente de un aspecto militar o de un aspecto de las invasiones o de los problemas militares, sino también las crisis de carácter migratorio debido al cambio climático, por ejemplo, que esto también sería un tema interesante, ¿no? Como por ejemplo Bangladesh se está hundiendo y la población de Bangladesh se está huyendo hacia la India y eso está provocando una quiebra interna en la población entre indis y musulmanes. Bueno, una sucesión también, por ejemplo, el Darién y la crisis migratoria en el Darién, que ya no es una cuestión de diplomacia, es una cuestión de que están sucediendo grandes crisis que ya no responden a las lógicas que teníamos antes y por lo tanto yo creo que aquí es importante ser un poco más listos y listas, por decirlo de algún modo, y plantear una nueva vía, ¿no? Porque aquí no se pueden dar respuestas con los medios que tenemos hasta ahora porque esta mayoría de crisis no las hemos vivido y por lo tanto no vamos a saber reaccionar con las herramientas que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que aquí la apuesta sería pues desarrollar nuevas herramientas, sobre todo desde el pensamiento colectivo, que para eso están, por ejemplo, pues este podcast. A lo mejor una que otra respuesta para cómo cooperar más, para enfrentarse y estar a la altura del desafío, ¿no? Es cuestión de repensar en las alianzas estratégicas. Creo que esto es algo que a lo mejor la administración de Trump está dándole con mucho martillo, pero pensar tanto en la OTAN, esta asociación de Australia, Reino Unido y Estados Unidos también con
con compartirse tecnología nuclear para desarrollar submarinos y distintas plataformas que a lo mejor tienen que actualizarse para el mundo en donde los conflictos pueden estallar en cualquier parte del mundo o al mismo tiempo, ¿no? Y esto implica no solamente preparación militar, sino diplomática, tecnológica y económica, ¿no? Yo creo que es una de las principales cuestiones que la guerra en Ucrania nos ha hecho darnos cuenta, el gran peso económico que conlleva, bueno, económico y industrial, ¿no? Soportar una guerra de este estilo, ¿no? Y pues al mismo tiempo que hace falta tener una unidad frente a un bloque autoritario de este estilo. Lo hemos hablado un poco, sancionar solamente un régimen no es suficiente. O sea, sí es verdad que tiene repercusiones, pero al final con estas cooperaciones logran superarlas, ¿no? Rusia lleva 3 años en sanciones y sí que le ha costado, pero su economía se ha logrado adaptar y utiliza intermediarios para tener ese subasto de tecnologías y flujos. Entonces es importante, yo creo también tratar a estos cuatro, este cuarteto, como un frente común, que es esencial para disuadirlos y romper esta impunidad, ¿no? Lo mismo que hablamos, ¿no? A lo mejor la administración Trump tiene la idea de separar a Rusia y a China, pero a lo mejor lo que hay que hacer es tratarles como uno mismo y cualquier acción que rompa con las normas internacionales de un aliado, pues repercute muy fuerte al otro, ¿no? Y creo que también eso fue una razón por la cual China estuvo empujando mucho a Rusia de dejar la retórica nuclear, ¿no? Fue uno de los actores que creo que empezó a bajarle los humos nucleares Putin después de que China haya dicho un par de declaraciones en contra de eso, ¿no? Y Juan Carlos, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Tú crees que las democracias están listas para coordinarse como un bloque real, no solamente con reacciones aisladas, también en el contexto de la administración Trump, que no es para ser amigos? Bien, pues aquí yo también tengo una opinión que es personal, pero evidentemente tiene base con todo lo que está pasando. Y es que, por un lado, personalmente creo que digamos, las democracias occidentales estamos más organizadas que estas autocracias, porque sí que es verdad que tenemos muchos años de ser una entidad común, ¿no? Y, por ejemplo, hablo de la Unión Europea, creo que es el ejemplo más claro. Y aquí el único problema que tenemos que pueda quebrar esa unidad pues es las pulsiones internas que deriven de alguna manera en lo que estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? En la llegada al poder de una autocracia, porque es la realidad, que quiebre esa unidad que tienen aparentemente los países europeos y la Unión Europea. Pero creo que aquí, yo creo que el foco más interesante es que muchas de estas alianzas que has mencionado, ¿no? Como por ejemplo la OTAN, otras alianzas del Pacífico, dependen mucho de Estados Unidos, y lo que estamos demostrando es que realmente Estados Unidos ahora mismo, quiero decir, al final, por lo pronto Trump solo puede estar 4 años, pero quién sabe si eso va a cambiar, pues no parece estar muy por la labor de seguir financiando estas estructuras militares. Incluso yo creo que deberíamos barajar un poco la hipótesis de qué pasaría si Estados Unidos decide abandonar la OTAN, que no es tan descabellado de pensar, y creo que deberíamos empezar a valorarlo de alguna manera. Y es por eso que hay que barajar, yo creo que nuevas fórmulas de convertir, como tú has dicho, este eje bueno, de la conveniencia, o como hemos querido llamarlo, este eje militar, en un objetivo común, y sobre todo endurecer y reforzar el derecho internacional, porque si algo hemos visto es que cuando peor lo han pasado estas autocracias ha sido cuando el derecho internacional estaba más fuerte y estaba más vigente a nivel internacional, ¿no? Y ellos intentaron adaptarse a ese régimen de derechos internacionales y no al revés. Y aquí la quiebra principal ha sido, pues, precisamente cómo nosotros, es decir, tanto Europa como Estados Unidos, han sido permisivos en las quiebras o en las rupturas de los derechos humanos y del derecho internacional a nivel global. Y aquí ha sido cuando estas autocracias han encontrado el camino, han encontrado la vía para, digamos, ir aplazando las líneas rojas hasta el punto de que hemos empezado a convivir con realidades que nunca pensábamos que fueran a suceder, ¿no? Evidentemente, el caso de Gaza, pero también el caso de Ucrania, ¿no? De ataques sistemáticos a población civil, de poner sobre la mesa cuestiones que eran impensables hace, ya no te digo 10 años, hace 5 años. Entonces, creo que debemos empezar a barajar cuestiones que no están sobre la mesa, pero que deberían estarlos. Es decir, ¿qué deberíamos hacer si Estados Unidos decide retirarse de todas estas estructuras militares, ¿no? Y miedo da, lo que dices es cierto, no es algo tan descabellado como parece. Creo que ya comentarios que han hecho ministros americanos, el mismo presidente, indican que es una opción que podría llegar perfectamente, y creo que la Unión Europea, los países europeos lo tienen muy presente y quieren dar ese paso, ¿no? Y lo otro que dices es cierto, o sea, hay que reconocer el cambio de época. En verdad estamos ante un momento histórico que exige una revisión de las prioridades internacionales.
es indudable que la era del orden liberal incontestado de los 90 a los 2000 ha terminado, ¿no? Y defenderlo es asumir que estamos en una etapa de transición muy peligrosa y el tiempo juega en contra de las democracias. Estamos viendo órdenes, tendencias autoritarias salir por cada esquina del mundo y es importante pues saber en cómo contrarrestarlas, ¿no? No solamente es desde el ámbito militar, hay muchas más partes, ¿no? Hablando de la transparencia financiera, que es algo que hablábamos hace rato, del control informativo, ¿no? Son cosas que apoyan a estos sistemas, ¿no? Los flujos financieros opacos, la desinformación son armas fundamentales de estas autocracias y es importante regular y reforzar la supervisión sobre estos paraísos fiscales y las estructuras legales, que es muy clave para frenar el avance, ¿no? Y no sé, lo dices muy bien tú, Juan Carlos. ¿Quién iba a decir que hoy en día también el ámbito tecnológico iba a cambiar como lo ha cambiado? Recuerdo un tuit tuyo de hace un par de días que si un país quiere, si Ucrania quiere hacer una operación donde con drones ataca a tantos aviones sin bajas civiles, es porque lo quiere hacer. Y en el caso de lo que vemos en la Franja de Gaza, pues es que no sé, se me hace brutal, ¿no? Las bajas civiles astronómicas que estamos viendo hoy en día, ¿no? Sí. Pero bueno, pasando a lo mejor, Juan Carlos, a la última parte de nuestra conversación hoy, hablar de pues una reflexión final, un cierre. De mi parte, yo diría que es claro, es un poco un resumen, ¿no? Como lo hemos mencionado una y otra vez. Por más que le podemos llamar un eje, una alianza, no es formal, ¿no? Rusia, China, Irán y Corea del Norte no tienen una alianza formal, no tienen una ideología común, pero su convergencia, tanto estratégica, militar y tecnológica, es claro que representa una amenaza para el orden internacional y no es una guerra fría, lo llevamos hablando bastante en el podcast este año. No son dos bloques claramente definidos, sino estamos enfrentándonos a lo mejor ante una guerra fragmentada con distintos focos de tensión, distintas narrativas y actores que no siempre van a ser previsibles, ¿no? Y Juan Carlos, mi última pregunta, sí, un poco más reflexiva para los oyentes, para ti, si también tienes ahí una respuesta, es si estamos preparados, ¿no? Para enfrentar este nuevo eje del caos y de la agitación, a este eje de revisionista. Si vamos a poder responder no solamente con fuerza, sino con más bien con inteligencia, con unidad y con una visión de qué tipo de mundo queremos crear, ¿no? Así que bueno, yo con esas reflexiones termino mi intervención y no sé tú, Juan Carlos, ¿cómo lo ves? Bien, pues primero hay que decir, y esto es importante, que al final las democracias como las europeas son mucho más lentas a la hora de reaccionar que evidentemente estos países autoritarios. Y esto, desde mi punto de vista, no es negativo porque evidentemente hay muchos más actores que pueden influir en la toma de decisiones y es por eso que se hace más lenta, porque hay muchos más intereses y muchas más capacidades de reflexión y de decisión. Pero la realidad es que se perdió una oportunidad quizás en el primer mandato de Donald Trump de sentarnos todos los países europeos y el propio Estados Unidos a reflexionar sobre qué hacer con la Unión Europea, si debemos seguir dependiendo de fórmulas que vienen de Estados Unidos o deberíamos apostar por sistemas unitarios de defensa y de reindustrialización de la Unión Europea. Desde mi punto de vista, se perdió una oportunidad de oro en ese primer gobierno de Donald Trump y ahora pues estamos pagando un poco los platos rotos, pero yo creo que la Unión Europea va a hacer sus deberes. Ya no lo digo solamente a nivel militar, porque creo que realmente aquí la problemática no viene desde lo militar, sino desde la falta de capacidades propias que tiene la Unión Europea para producir, como digo, tecnología, para producir sistemas de defensa que no tienen por qué ser militares, como puede ser, por ejemplo, lo he mencionado antes, ¿no? de sistemas de ciberseguridad que de alguna manera eviten que esta información que hemos dicho antes o que ataques de hackers rusos o chinos o los propios iraníes, que también son muy buenos en esto, pues hagan daño a nuestro sistema bancario y a una serie de cuestiones. Así que creo que la Unión Europea tiene tiempo, aunque no mucho, para sentarse a pensar y sobre todo dejar de ser reactivos, que yo creo que aquí es la problemática principal, que hasta ahora hemos ido un poco arrastrando los pies, viendo lo que nos pasaba a nuestro alrededor y no esperábamos que todo se torciera tanto y hasta este punto, ¿no? Entonces, creo que es duro decirlo en un momento como este, en el que todo tiene que ser ya y en el que la gente está un poco preocupada porque nada más que recibe noticias negativas, pero creo que hay que tener cierta esperanza y apostar por esta vía de la unidad y de la cooperación entre países de Europa. Vaya manera de terminar el episodio, Juan Carlos, me ha encantado y te quiero agradecer profundamente por acompañarnos una vez más en el podcast con tu análisis, que siempre es igual de claro
y tan correcto, creo que podría ser una perfecta actividad para tus alumnos. Me dices que ya acabaste de revisar exámenes, pero puede ser una lectura, un episodio recomendado para terminar el semestre. Y bueno, también agradecer muchísimo a los oyentes, ¿no? Al final es por nuestros oyentes que cada semana pues, hacemos esto y tratamos de compartir cómo vemos el mundo. Así que cualquier también idea suya, cualquier pregunta, nos hace también hacer este proyecto de una mejor manera, ¿no? Y recuerdo una vez más, si les gustó el episodio, lo que hablamos y te dejó pensando, pues no olvides en seguirnos en la plataforma de podcast favorita o en redes sociales y compartirlo con cualquiera que creas que esté interesado en estos temas internacionales, ¿no? Y pues nada, Juan Carlos, ha sido un placer de verdad y estoy seguro que volveremos a hablar en el corto plazo. Un placer y aquí, como siempre, para lo que necesitéis. Hasta la próxima, Warriors, y como siempre, gracias por sintonizarnos. Un abrazo.